Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Queremos entender tu mensaje ahora. Entonces pedimos que tú mandes a tu espíritu que inspiró la palabra para que nos interprete la palabra y nos ayude a aplicarla a nuestra vida. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por este libro de Hechos y todas las lecciones, el aliento que encontramos en él. En el nombre de Cristo, amén. Terminamos hace 8 días con el versículo 5:16, Hechos 5:16. Y quiero recalcar esto, bueno, mejor quiero preguntar, ¿cuál es la implicación que debemos ver en este versículo 16 que mencionamos hace 8 días? Este versículo, pues de hecho yo muchas veces había leído Hechos sin dar más importancia a Hechos 5:16. Yo lo tomaba simplemente como un indicio del poder de la palabra y cómo la influencia estaba ah, extendiéndose, que muchos venían para escuchar la palabra, para recibir sanidad. Y finalmente, probablemente leí en un comentario, no me acuerdo ahora, cómo me di cuenta que hay más en este versículo. A ver si alguien nos puede decir cuál es para darles una pista, la relación entre Hechos 5:16 y Hechos 1:8. ¿Quién quiere responder? Yo sé que aquí hay muchos picudos que pueden contestar mi pregunta, pero te doy oportunidad de responder de manera voluntaria. Pues lo que vimos la semana pasada, ¿no? En relación a que estaban en Jerusalén, pero nada más en Jerusalén, y no salían a otros lados. Pero aquí vienen de otros lados porque Pedro pues está teniendo la bendición de hacer milagros. Y viene gente de otros lados para visitar, para traer a sus enfermos. Y se cumple esta palabra, ¿no? A todas las naciones. Ok, gracias. Exactamente. Por un lado, qué bueno que se escuche en otros lados, pero nos damos cuenta que la iglesia no está entendiendo la, la instrucción de Jesús. Ustedes me serán testigos y entendieron. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, pero Jesús no puso punto allí. Él continuó. La iglesia tenía que aprender y a lo mejor ustedes saben, pues vamos a leer, probablemente hoy llegamos a 8:1 y nos damos cuenta que sí salieron, pero no salieron por obediencia a Jesús, sino frente a persecución. Entonces, pues aquí hay cómo Dios usa cosas que parecen negativas en nuestras vidas para darnos una bendición, como estos que habían conocido a Jesús en la carne no entendieron, tuvieron que necesitaban una lección especial para entender lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces nosotros también, yo creo que para mí es una lección primero de la iniciativa de Dios, que este definitivamente no es un proyecto humano. Hechos no es la historia de unas personas que dijeron, caray, Cristo ha cambiado nuestras vidas, tenemos que compartir eso con otros. No, la iniciativa en el libro de Hechos es de Dios y de Jesucristo, que no, yo no tomo como dos cosas, sino como lo mismo. Y aquí, pues, pues, de hecho,
Este es un modelo. Vamos a ver lo mismo en los capítulos 8 y 10, que la iglesia todavía no ha caído en la cuenta de lo que es su misión. Pero al lado de eso, la falta de entendimiento y por lo tanto una falta de obediencia, tenemos un contraste con eso en la historia que sigue, pues es el resto del capítulo 5. Se levantó, dice 5:17, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, o puede ser el ángel del Señor, 19, abrió de noche las puertas de la cárcel y los condujo fuera. Entonces, acuérdense que vimos en el capítulo 2 y también en el capítulo 3. La predicación del Evangelio es que Dios envió a Jesús, los hombres lo mataron, y específicamente los hombres de Dios, el pueblo de Dios, y los saduceos aquí son líderes en Israel, en Judea. Este, y ellos fueron los mismos que mataron a Jesús, pero Dios le dio vida. Dios lo resucitó cuando los hombres lo habían matado. Y aquí, pues podemos ver un paralelo. Los mismos que mataron a Jesús ahora ponen a sus siervos en la cárcel, pero Dios los saca de la cárcel. Pero sigamos leyendo. Resulta que no los sacó de la cárcel para protegerlos, para, para que estén seguros, sino noten el versículo 19 y 20. Al conducirlos fuera, dijo, vayan y de pie en el templo, hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se dan cuenta? Es por este motivo que estaban en la cárcel. Los encarcelaron por predicar este mensaje. Y Dios los saca aquí, ángel de Dios. Creo que mencioné eso brevemente, pero lo repito. En Génesis especialmente y otras partes del Antiguo Testamento, hay un uso de ángel que no es un siervo de Dios, es una manifestación de Dios. Y me parece aquí en Lucas no está, pues es ambigua. No está claro qué está pensando Lucas, pero definitivamente es posible que la idea de Lucas, quien era estudiante del Antiguo Testamento y conocía bien aquellos libros sagrados, que él es posible que la idea de Lucas no es que Dios envió un ángel para decir eso, sino que Dios mismo vino. Y ángel de Dios en este sentido, específicamente me refiero al ángel de Dios que habla a los patriarcas en Génesis y dice, yo digo, no dice el Señor dice, sino yo digo. Entonces, bueno, eso para la aplicación es lo mismo, si es un ángel o si es Dios mismo. Pero el hecho es que los están dando libertad no para vivir en tranquilidad, sino para continuar la predicación. Y como mencionamos en Hechos, observamos, ya lo mencioné antes y aquí vemos otra vez, cuando se predica la palabra, siempre hay dos resultados. Primero, vidas transformadas. Segundo, persecución. Y en Hechos, este es como un cuadro que se repite una y otra vez. Y aquí
vemos lo mismo. Entonces, pues hay algo de humor aquí. Lucas tiene un buen sentido de humor. Y ellos, versículo 21, obedecen, van al templo y están predicando. Entonces se reúne el Sanedrín también en el templo. El Sanedrín es el concilio de los judíos, con los ancianos, los hijos de Israel. Los saduceos, o más bien no como saduceos, sino como sacerdotes, ah, los líderes, los sacerdotes más prominentes eran uno de los componentes del Sanedrín. Se dice y se entiende que los grupos eran sacerdotes, ancianos, entonces laicos prominentes y escribas, expertos en la ley de Dios en el Sanedrín. Entonces, se reúnen para su reunión y mandan a soldados o guardias de policías para traer a los encarcelados. Y, y van a la cárcel y todo está en orden allí. Los guardias abren la puerta sin nada, pero no hay nadie en la celda, han desaparecido. Entonces regresan y dicen al concilio, no pudimos traerlos porque no estuvieron en la cárcel. Pues, ¿quién los soltó? Pues nadie. Dicen que no los soltaron. Ellos no saben a dónde fueron. Y en eso también viene alguien que dice, encontramos a esos que buscas, están ahí en el templo, predicando. Entonces, versículo 24, como oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos, en qué vendrá y en qué vendrá a parar esto. Entonces comienzan a dudar, pero ellos, vamos a ver que muy pronto ellos, controlan su duda y siguen su camino de oponerse a este proyecto de Dios. Hubieran seguido haciendo la pregunta, ¿quién soltó a estas personas? Y al, al contestar esa pregunta con honestidad, habrían entendido a quién se están oponiendo. Pero simplemente hacen lo mejor que pueden. El capitán de la guardia va y pues ya los apóstoles están predicando y hay un grupo escuchándoles y temen que alguien se va a oponer. Entonces, con respeto, no lo presentan como un arresto, sino, por favor, vengan con nosotros, el concilio quiere hablar con ustedes. Entonces, los apóstoles van, noten el 26, tenían miedo de que el pueblo iba a apoyar a los apóstoles, los cristianos, y apedrear a los que querían callarlos. Entonces, pues los trajeron sin violencia y pues ya cuando están en privado, los sacerdotes les dicen, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre 28. Bueno, sí, lo leímos eso en el capítulo 4 y leímos ahí también que Pedro y Juan dijeron, no podemos callar. Es Dios quien nos mandó y tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Pero aquí otra vez insisten los líderes judíos. Deben obedecernos a nosotros. He aquí, ustedes han llenado, estoy en 5:28, han llenado a Jerusalén con su doctrina, esta enseñanza de Jesús, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Como mencioné, ya tenemos en el sermón del capítulo 2 y también en el sermón del capítulo 3 esta nota
ustedes lograron la muerte de este enviado de Dios, Jesús. Y Pedro y los apóstoles en 29, pues repiten lo que ya dijeron en el capítulo anterior. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron, colgándole en un madero. Entonces, no desisten de acusar, pues están diciendo la verdad. Ellos fueron los que demandaron la muerte de Jesús. Entonces, siguen predicando el mensaje y pues 31, a este, o sea, a Jesús, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten, los apóstoles uh, no hacen formalmente un llamamiento a estos, al Sanedrín, al concilio, pero está implícito allí. Siguen diciendo la verdad, no omiten una parte de la verdad. Entonces, si Dios está ofreciendo arrepentimiento y perdón a Israel, pues eso incluye a los líderes que están escuchando esas palabras. 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Este último podría entenderse como una explicación de algo que necesita explicación. Si alguien, sea Dios o sea otro, le soltó de la prisión, ¿por qué no se huyeron? ¿Por qué no se escondieron? ¿Por qué fueron para continuar precisamente la actividad por la cual fueron arrestados el día anterior? Entonces, es como uno que es sorprendido robando un banco, le ponen en la cárcel y algún carcelero le suelta y regresa al banco. No es lógico eso, pero aquí está enfatizando el proyecto de Dios, el mandato de Dios, la obediencia a Dios. Entonces, a los que escuchaban, versículo 33, se enfurecieron, se enfurecían y deseaban matarlos. Entonces, persecución ya amenaza con convertirse en muerte. Pero cierto fariseo, Gamaliel, Pablo va a mencionar este mismo Gamaliel como su maestro, cuando él habla de su vida en probablemente el capítulo, hay dos veces, capítulo 22 o 25, 22 o 26 creo que es. Pero en uno de sus capítulos leen este nombre de Gamaliel. Pero ahora él dice, pues, vamos a hablar en privado. Retiren a los prisioneros. Entonces se van los prisioneros y él dice, hombres de Israel, cuídense ustedes de lo que van a hacer a estos hombres. Y él menciona a dos ejemplos, Teudas en el versículo 36 y Judas el Galileo en 37. Parece que estos dos casos se mencionan en historia judía, creo que es judía, historia de Israel, aparte en documentos no cristianos. Pero en aquellos documentos el orden cronológico es primero Judas el Galileo y luego Teudas.
en esos documentos. Entonces, ah, pues aquí topamos con una cuestión que hemos visto en otros contextos y vamos a ver en otro contexto hoy, la cuestión de la historia en la Biblia. Algunos dicen, bueno, pues es posible que Lucas esté hablando de otro Teudas, que hubo uno, el nombre es o tal vez, yo creo que más bien, no sé exactamente si están hablando de Judas o de Teudas, porque Judas definitivamente es el nombre más común, pero aquí no dice Judas, dice Judas el Galileo, y no había dos Judas el Galileo con este apodo, el Galileo. Pero dicen, bueno, aquí solamente uno de estos eventos es el evento que se menciona en otro documento. Ah, yo he descartado esa manera de acercarme a la Biblia porque finalmente concluí que yo estaba pasando tanto tiempo tratando de defender, primero, suponía que la Biblia no contiene ese tipo de discrepancia y luego quería comprobarlo con invenciones. Eso no es ninguna evidencia. Decir, es posible. Es como uno que lo identifican con un delito ah, y dicen, bueno, probablemente están hablando de otro, no fui yo. Esa no es evidencia y yo creo que es mejor simplemente aceptar, pues finalmente yo he concluido, Génesis me ayudó mucho en eso, que los autores de la Biblia no cuentan con ah, una cronología divina de los eventos. Y pueden tener una orden que no es, pues, no es el orden, que tienen dos eventos en una orden, pero en la historia pasaron en otra orden. Entonces, pero finalmente, el punto es que en ambos casos, estos líderes que parecían ser una amenaza, Teudas y Judas el Galileo, sí tenían sus seguidores, hubo una amenaza, pero en los dos casos desapareció por completo, pues ambos fueron ah, muertos, y a su muerte, pues desapareció el movimiento. Los que lo seguían regresaron a sus casas y no había ninguna amenaza. Entonces, el argumento de Gamaliel es, si esto es lo que está pasando con Jesús, entonces no hay por qué tomar medidas drásticas. Jesús ya murió, falta poco tiempo para que sus seguidores desisten, igual que pasó en los otros dos casos. Uh, pero si hay otra posibilidad que se menciona aquí, 38 y 39. En el presente caso les digo, apártense de estos hombres y déjenles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Y aquí es lo importante, pero si es de Dios, no podrán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Entonces, pues ya el hombre Gamaliel fue un hombre de la historia, un líder de los judíos. Pero en hechos ya llega a ser un carácter y lo que era su opinión, qué tanta él pensaba, eso parece cuando pensamos en las probabilidades, es probable que Gamaliel
En su opinión, lo más probable es que al rato ese movimiento se va a calmar y nadie escuchará más de este Jesús. Pero para los lectores de Lucas y para Lucas mismo, el hecho de que este movimiento que Lucas está narrando, eventos que sucedieron probablemente en el año 30-31 después de Cristo. Y cuando Lucas escribe de eso en los años 80, y escribe porque hay personas de este movimiento a quienes les interesa la historia de su movimiento, pues para ellos y para Lucas es una prueba rotunda de que este movimiento es de Dios, porque Jesús no fue olvidado como Teudas y Judas el Galileo. Y los que se oponen están luchando contra Dios. Pues ya lo vimos en la cárcel. Dios quiere que ellos sigan dando su testimonio. Entonces el hecho de que se encuentren en la cárcel no es ningún problema para Dios. Él simplemente los saca y los manda otra vez al templo donde estaban predicando antes. Este, ah, Ahora, sus lectores sabrían que pronto van a leer de muertos, muertes de testigos a Jesús que pierden la vida por su fidelidad a Jesús. Pero aquí, pues para nosotros el mensaje está claro. El asunto no es cómo puedo yo o puedes tú tener seguridad y vivir una vida tranquila. El asunto es si vamos a ser obedientes a Dios, cueste lo que cueste. Ah, Menciono algo que he mencionado otras veces en otros contextos. A veces presentamos el Evangelio de Jesucristo como la clave para una vida de éxito, una vida de bendición, una vida tranquila, una vida de paz. Ese no es el Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento y no es el mensaje que Dios nos ha mandado a nosotros para predicar. Y si predicamos ese mensaje, estamos en mucho peligro de creer lo que estamos diciendo y de no estar dispuestos a tomar nuestra cruz y ser fiel hasta la muerte. Entonces, pues en el versículo 40, Gamaliel los convence. Ahora, uh, aquí tenemos otro aspecto de la historia que Lucas está preservando y observamos en todo Hechos, inclusive en el capítulo 25 vamos a ver lo mismo. La oposición al mensaje de Jesús al principio vino de los saduceos y no de los fariseos, porque los saduceos no creían, no tenían una doctrina de una resurrección, que iba a haber una resurrección de todos los justos o de todos los hombres para juicio, pero una vida después de la muerte. Ellos rechazan eso porque dan autoridad principalmente a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que llamaban el Torah o en griego Pentateuco. Pero los fariseos estaban más abiertos al mensaje de Jesús porque ellos ya creían que iba a haber una resurrección de todos los seres humanos. Entonces, si comenzó con Jesús, pues eso cabría mejor en su
esquema que en el esquema de los saduceos. Pero Gamaliel sí gana pues tal vez aquí parte es que los saduceos no tienen solución. Ya no pueden amenazar más. Bueno, no funciona amenazar a los seguidores de Jesús porque ellos contestan de inmediato. No podemos dejar de decirlo. Entonces, sí, este versículo 40, llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. No podían hacer más. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Las pocas veces en mi vida en las cuales yo he sufrido alguna crítica bastante leve en comparación con lo que estamos leyendo aquí, por hablar de Jesús, por ser honesto en cuanto a Jesús me había revelado, mi reacción ha sido, Señor, ¿no escuchas? ¿Por qué no haces algo? Mira lo que me están haciendo. Y este versículo me reta. Y quiero que Dios cambie esa actitud en mí y que yo pueda considerarme digno de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre Jesucristo el Señor. Ah, más bien, más que regocijarme por ser digno, creo que debo tener vergüenza de que con tan poca presión he acudido a Dios diciendo, reclamando su ayuda, en lugar de regocijarme por la afrenta. 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Mesías que los judíos esperaban, el Cristo, que es la traducción en griego. Uh, Lucas está escribiendo en griego y él usa la palabra Cristo, que quiere decir que es la palabra griega por ungido. Entonces, la persecución no calla al mensaje. Estos primeros apóstoles recibieron valor del Espíritu Santo para seguir predicando. Ahora, por lo que estamos viendo, podemos esperar que también seguía la persecución y efectivamente es lo que vamos a ver. Pero primero, Lucas habla de otra barrera que Dios está superando para proclamar, para que se proclame su mensaje. Estamos viendo en orden aquí en el capítulo 2, viene el poder divino que Jesús había prometido. Son bautizados en el Espíritu Santo y con poder predican el Evangelio. Luego hubo persecución en el capítulo 3. Bueno, al final del 3, más en el 4 es la persecución. Y luego en el capítulo 5 surge una mentira dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Ananías y Zafira queriendo recibir reconocimiento en la comunidad como generosos, pero queriendo comprar esa fama a un precio de descuento. Y Dios resuelve este problema de una manera drástica. Los dos están enterrados después de su muerte. Y ahora estas amenazas
Ahora, la diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 5 es que ahora es con violencia física. En el capítulo 3 son amenazas, pero aquí acompañan las amenazas, ah, azotes. Este, ah, entonces, pues también tal vez la mención de Teudas y de Judas ah, es un anticipo de que va a haber muertes también en la comunidad cristiana. Pero primero tenemos otro problema interior. Parece que hay un ritmo aquí. Capítulo 3, persecución que viene de afuera. Capítulo 4, perdón, es 4, ah, persecución, problema de afuera. Capítulo 5, Ananías y Zafira, un problema dentro de la congregación. Y otra vez al final del 5, persecución aún con ataques físicos. Y en el capítulo 6 surge otro problema dentro de la comunidad. Leemos de esta forma, 6.1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Entonces, probablemente parte del problema aquí es que la comunidad es más grande. Entonces, puede haber una falla en la atención. Ya hemos leído de la atención a las viudas, de los que vendían sus propiedades y daban el dinero a los apóstoles. Pero ahora hay una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, esta no es una cuestión entre judíos y no judíos. Aquí todos son judíos, pero judíos hebreos y judíos helenistas tenía referencia no a raza, sino a idioma. Y pues el idioma es parte de la cultura. Entonces, los hebreos son los que vivieron toda su vida en Palestina, probablemente nacieron allí y hablan allí el arameo, que era el idioma de los hebreos. Se llaman hebreos, pero ya no hablan hebreo. El hebreo no es un idioma que se use. Las escrituras están en hebreo, pero nadie habla de esa forma ahora. Y los helenistas son de familias que eran judíos, pero vivían en el extranjero, fuera de Palestina. Y allí la cultura y el idioma era griego y usaban el griego. De hecho, uh, el idioma que nosotros llamamos griego, los griegos mismos llamaban a su idioma uh, helénico, helénico. Entonces, helenistas, porque hablaban el idioma de los helénicos. Entonces, ahora, los apóstoles son hebreos. Entonces, la acusación es que los apóstoles que están administrando esa ayuda están favoreciendo a los de su propio grupo, su propia cultura. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esta es casi una confesión, porque es lo que habían estado haciendo. Pero ahora se dan cuenta que no pueden hacer bien el trabajo de enseñar, de pastorear y la oración pastoral, etcétera, y a la vez atender a las viudas, porque cada vez son más los creyentes y por lo tanto más los necesitados.
las viudas. Entonces, su solución en tres es: escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración. Probablemente no se quiere decir oración privada, sino uh, la oración pública, o sea, los cultos, y en el ministerio de la palabra, la enseñanza, la predicación. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Nicolás, un prosélito que venía de Antioquía. Entonces, pues este pasaje a veces se usa en la cuestión del gobierno de la iglesia. Los bautistas uh, tenemos una tradición del gobierno de la congregación. A veces usamos la palabra democracia. Democracia es un poco distinto. Y debemos entender que democracia en la Biblia, y de hecho en aquella cultura, no era un asunto de votación, era un asunto de reconocer que la autoridad residía en el pueblo. Y eso no era necesariamente por votación, pero es el grupo que está tomando las decisiones. Um, Hoy hay un movimiento fuerte de un gobierno más bien del líder inclusive normalmente se llama eso teocracia. Me parece bastante problemático que usamos la palabra democracia cuando decide el pastor o un grupo de líderes, pero si la congregación busca la voluntad de Dios, eso no es teocracia, eso no es Dios tomando las decisiones. Entonces, uh, el uso teocracia en la sociología se define como los sacerdotes tomando las decisiones, porque en la ciencia no es posible decir es Dios quien está decidiendo. Pero yo creo aquí que lo que vemos es una combinación. Pues en cierto sentido, la congregación está viendo un problema porque hay una murmuración. Murmuración implica que algunos en la congregación piensan que hay un problema, otros piensan que no hay problema. Pero cuando menos una parte de la congregación está viendo un problema. Los apóstoles, los líderes, reconocen esto y ellos también aceptan que hay un problema y ellos proponen una solución, pero no deciden, sino que proponen a la congregación. La congregación está de acuerdo. Versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la multitud. Y la congregación, la multitud, nombra a las personas que van a tener esta responsabilidad, pero luego los presentan a los apóstoles. Entonces, lo que tenemos aquí no es una cuestión, ¿quién decide? Por decir, el pastor o la congregación. Más bien vemos una cooperación, vemos un consenso, se busca un consenso y no se toma la decisión sin tomar en cuenta a los líderes y yo diría aún menos
sin tomar en cuenta la congregación. Este, um, entonces, pues en cuanto a gobierno, pues realmente la Biblia no prescribe cierto gobierno para la iglesia. Definitivamente hay iglesias episcopales donde los sacerdotes o los obispos toman las decisiones. Hay gobiernos de un grupo de ancianos toman las decisiones. Y hay congregaciones donde la congregación toma las decisiones. Y lo que yo he observado en pastores que han cambiado, que han dejado la tradición bautista, es que ellos dicen que es más eficiente que una persona tome la decisión y se evitan disputas. Bueno, yo siento que la mejor solución sería educar a las personas para que tomes las decisiones sin tener discusiones. Y me parece que este es más el trabajo de un pastor que tomar las decisiones sin tomar en cuenta a otros. Pero definitivamente yo creo que el ideal es reconocer la autoridad de los líderes, pero también reconocer la autoridad de la congregación y que ninguno esté eliminando la autoridad del otro. Entonces, resultado aquí, versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, inclusive un gran número de sacerdotes, eso sería sacerdotes judíos, obedecía a la fe. Entonces, pues la lección para mí es aquí, primero, hubo un problema en la iglesia, cuando menos una división, una murmuración. Probablemente, yo creo que los apóstoles sí aceptan que es justificada la queja. Entonces, es más que una murmuración. Pero de una manera creativa, y aquí sí vemos la iniciativa de los apóstoles, pero puede ser también otros en una iglesia dada, alguien encuentra, pues alguien ve este problema con una oportunidad y descubren una solución creativa. Y la solución es ampliar el liderazgo, que el grupo de 12 líderes que eran suficientes para un grupo de 120 no son suficientes para un grupo que ya son mucho más que 5,000. Entonces, pues aquí, nombrando a 7 es una solución, pues como mínimo a mi juicio. Pero aquí ellos tienen su autoridad, los apóstoles respetan a ellos respetan a los apóstoles, y teniendo más líderes, entonces se multiplica todavía más el grupo. Entonces, para mí, eso es la democracia bautista. Y para mí, pues democracia bautista es democracia bíblica. Entonces, no es una cuestión de quién vota. De hecho, aquí no se menciona ninguna votación. Pero lo que sí se reconoce es que estos que estamos reconociendo con líderes no son los únicos que tienen dones. Entonces reconocen los dones de otros, otros ejercen sus dones y el resultado es crecimiento de la iglesia, poder en el evangelismo. La gente ve
que es una comunidad que cuida bien a sus necesitados. Um, no se menciona aquí, pero yo creo que en base de otros pasajes podemos hablar de nombrar a personas para ministerios, no solamente a la comunidad eclesiástica, sino a la comunidad más allá de la iglesia. Hoy en día hay iglesias que tienen grupos de 12 pasos, grupos para divorciados, grupos para alcohólicos o adictos. Y no es solamente para los de la iglesia, sino invitan a cualquiera a participar en eso. Y me parece que eso es muy bíblico y es una buena aplicación de lo que tenemos aquí. Entonces, el grupo se está multiplicando. Cada vez hay más que reconocen Jesús es el Señor, quien murió por nosotros y fue resucitado por Dios. Ahora, enseguida ya vamos a leer la historia de dos de estos siete. De hecho, los primeros dos en este capítulo, Esteban, y después de su muerte en el capítulo 7, leemos de Felipe, que Felipe también. Y noten que lo que Esteban y Felipe hacen aquí no es servir mesas, es la misma obra de evangelización, el ministerio de la palabra que los apóstoles estaban realizando. Entonces, aquí también vemos como, y yo creo que debe ser un modelo en las iglesias, que buscamos, guiados por el Espíritu, capacitar y autorizar a muchos en la iglesia, idealmente a todos, para un ministerio. Y luego tenemos la expectativa de que ellos van a crecer en en su ministerio, van a descubrir nuevos dones y van a servir de una manera aún más efectiva. Y me parece excelente que la iglesia nombre a sus líderes del grupo que está sirviendo. Y eso produce en la iglesia misma pues una cultura de servicio. Entonces, vamos a ver la historia de Esteban. Resulta que no va a ser una historia muy larga y descubriremos por qué. 8:6-8. Esteban, lleno de gracia y de poder. Bueno, antes de que siga, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre los temas que ya hemos visto hoy? Bueno, ok. Así, Gabriel. Yo quiero preguntar sobre Nicolás. En Apocalipsis dice que el Señor reprende o alaba que ellos están en contra de los nicolaítas, de las obras de los nicolaítas. ¿Es este Nicolás que tuvo seguidores o algo así? Es posible. Yo creo que, bueno, primero, ah, Apocalipsis fue escrito en Éfeso. Y este Nicolás no lo encontramos en Jerusalén y dice que él procede de Antioquía. Ahora, en Hechos hay dos Antioquía, pero casi seguramente esta es Antioquía de Siria, cerca de Jerusalén. Entonces, es posible que este hombre se volvió hereje, que tuvo sus seguidores y había seguidores aún en Asia Menor. Pero yo creo que es más probable que simplemente es una coincidencia de nombre. Uh, este,
Inclusive algunos en Apocalipsis no toman Nicolaitas como nombre. Ahora, ese es un poco remoto. Yo creo que lo más probable es que sí siguen a un maestro que se llamaba Nicolás. Pero Nicolás quiere decir victoria del pueblo. Nico de Niki, victoria, y Laos es pueblo. Laico viene de la palabra Laos. Entonces, probablemente no hay una conexión. A fin de cuentas, como Jesús dijo a Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú síguele a Cristo. Muy bien. Entonces, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Cuando yo leo eso, yo creo probablemente, siguiendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, él estaba predicando, pero predicando con milagros, como el modelo de Jesús. Y sí, pues sí, eso se confirma cuando seguimos leyendo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Libertos serían personas que eran esclavos y lograron la libertad. De los sirenos y de los alejandrinos y de los Cilicia y de Asia. Cirene en África, Alejandría también cerca de Cirene en África. Cilicia es donde está Tarso, en uh, una esquina de lo que llamamos nosotros Asia Menor, y Asia sería el otro extremo de Asia Menor, uh, donde está Éfeso. Entonces parece que estos libertos vienen de esos cuatro lugares y formaron en Jerusalén una sinagoga. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, Esteban no está simplemente haciendo milagros, él está también hablando. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces es una carga seria. El castigo de la blasfemia sería muerte. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Entonces, estos, dice, sobornaron, no dice que, bueno, dice que estos, los de esta sinagoga, sobornaron a personas para hacer esa acusación falsa y así incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Ancianos y escribas son las otras dos partes del Sanedrín. Y me parece que Lucas no menciona los saduceos o los sacerdotes porque ya la persecución en los capítulos 3 y 5 ya vienen de este grupo. Entonces, él está añadiendo los otros dos para aclarar que toda la Sanedrín está aquí involucrado. Y se levantaron contra él, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín con esta acusación. Luego presentaron testigos falsos que decían, entonces, parece que en el 11 es testimonio falso, pero a nivel público, simplemente acusaciones en público. En el 13 ya es formal, ya está reunido el Sanedrín para tomar una decisión y están escuchando evidencia. Entonces, uh, los testigos falsos, lo más natural son distintos de los de 11, pero supongo que podrían ser los mismos. Y este es su testimonio. Este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley.
porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces, en el 11, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y aquí parece que es una explicación. Lo que dicen en contra de Moisés es que la ley que Moisés dio ha sido cambiado o que Jesús va a cambiar esa ley. Y que Jesús destruirá el lugar es hablar en contra del templo y probablemente contra Dios en el versículo 11 quiere decir, este es específicamente la acusación falsa, que Jesús va a destruir el templo. Nosotros sabemos en Juan y en Marcos que Jesús sí dijo algo así, pues la forma más completa está en Juan 2. Jesús dice, destruye este templo y dentro de 3 días yo levantaré un templo no hecho con manos. Marcos el juicio de Jesús ante el Sanedrín uh, hace referencia a este dicho. Entonces aquí pues parece que Esteban estaba diciendo lo mismo. Entonces pues después del 14 ya le toca a Esteban hablar. Ya escucharon a las acusaciones, entonces dan la palabra a Esteban para responder a la carga. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Esta historia o perícopa comenzó en el versículo 8 con grandes prodigios y milagros. Y ahora habla de la cara de Esteban como cara de un ángel. Entonces, un poder más que natural, un poder que viene de Dios, manifestado aún en la mirada de Esteban. Y el capítulo 7, un capítulo largo, es la defensa, entre comillas, de Esteban, su discurso. Ya he mencionado, ya hemos visto 2 discursos de Pedro en los capítulos 2 y 3, y pues palabras más breves en 4 y 5, también de Pedro. Y aquí, digamos, la predicación de Esteban. Al final del capítulo tenemos el resultado, pero más de 50 versículos del discurso de Pedro, de Esteban. Es el discurso más largo en Hechos. Ahora, prendan sus cámaras, por favor, porque quiero ver las manos. ¿Cuántos de ustedes han leído las palabras de Esteban aquí en el capítulo 7? ¿Alguna vez, esta semana o hace 10 años, en algún momento has leído? ¿Cuántos de ustedes se aburrieron? Vamos a ser honestos. Estos discursos son difíciles para nosotros. De hecho, nuestra cultura es diferente y no tenemos paciencia para eso. Entonces, quiero ayudarles un poco, pero más que nada, para que ustedes entiendan para dónde va Esteban. Yo usé la palabra aburrido simplemente para pues, suscitar un poco de controversia. Pero la verdad es que nos es muy difícil seguirlo aquí, porque nosotros no esperamos ese tipo de vueltos, porque él comienza con Abraham y el llamamiento de Abraham.
Y sigue hablando, pues, de Abraham pasa concentra luego su atención en José y luego pasa a Moisés y habla de Moisés y finalmente habla de Cristo. Um, entonces, eso fue una manera que los judíos tenían cuando estaban, pues, de hecho, cuando estaban predicando, que predicaban toda la historia de Israel y dentro del marco de esa historia ponen sus puntos para que la gente entienda. Entonces, todos esperaban eso. No se sorprendieron, no les veía, no veían eso como algo que mejor hubieran omitido. Y estaban escuchando para ver dónde estaba el énfasis. Entonces, pues yo también he luchado con eso, igual que ustedes, pero finalmente con la ayuda de otros estudiantes de hechos, he descubierto de qué se trata aquí. Entonces, vemos que el énfasis ah, es José y luego Moisés. Comienza con Abraham, pero simplemente como el principio de la historia. Y aquí ya hemos visto que la predicación de los apóstoles, bueno, antes de que entre en el sujeto aquí, quiero mencionarles que Esteban le dieron la palabra para que él defendiera su vida. La acusación merece la pena de muerte. Entonces, la justicia de los judíos reconocía que el acusado tiene derecho de defenderse. Entonces, le dan la palabra para que él se defienda. Pero cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que eso es lo que Esteban no hace. Él no aprovecha, él no monta ninguna defensa. De hecho, él confirma lo que él está diciendo podría ser hablar en contra de la ley de Moisés y en contra del templo de Dios. Ahora, y como mencioné, ¿por qué estos dos? Pues ya hemos visto que el mensaje de Jesús es ustedes, los líderes judíos o el pueblo judío, mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Entonces, Esteban toma el ejemplo de José y de Moisés porque ambos eran personas que Dios designó para rescatar a su pueblo, pero el pueblo mismo los rechazó. José fue, pues de hecho, sus hermanos fueron los que lo tomaron y lo vendieron como esclavo y así llegó a Egipto. Ellos lo rechazaron por completo, pero él resultó ser el instrumento de Dios para salvar a los mismos que habían vendido a él con la intención de que él muriera como esclavo. Y noten en la historia de Moisés, hay mucho, la historia de Moisés es mucho más detallado que la historia de José en Éxodo, pero él enfatiza el evento cuando Moisés ha rescatado a un hebreo matando al egipcio que lo estaba oprimiendo y luego los dos judíos que están peleándose rechazan a la intervención de Moisés tratando de poner paz y por lo tanto Moisés tiene que huir. Entonces, los dos son ejemplos que es el mismo patrón que en el caso de Jesús. El pueblo rechaza a esta persona, pero Dios usa a la misma persona como
el Salvador, precisamente de los que lo han rechazado o lo han maltratado. El otro tema que tenemos aquí es el tema del lugar. Noten que hablaban contra Moisés y contra este lugar. Recuerden en el versículo 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Entonces, el lugar puede ser el templo donde Dios ha mandado construir el templo, pues. O el lugar puede ser el, el, la tierra que Dios prometió a Abraham y sus descendientes. Entonces, combinándonos a estos dos, pues pueden ver que hay una relación. Dios dio un lugar a su pueblo para que vivieran en ese lugar y luego, digamos, en el centro de este lugar, Dios puso un templo que representa la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, Esteban enfatiza que Dios ha obrado en otros lugares, fuera de Palestina, y si fuera de Palestina, entonces definitivamente también fuera del templo, porque ningún lugar puede estar fuera de Palestina, pero dentro del templo. Por eso, él comienza diciendo que Dios llamó a Abraham. Dice, aún antes de llamar, dice 7:2, el Dios de la gloria apareció a Abraham, pero no en Palestina y no en el templo de Jerusalén, sino en Mesopotamia. Este, um, Él habla de la circuncisión, tal vez Esteban está aclarando que él no está diciendo que no circunciden a sus hijos. Pero luego en el versículo 9 comienza la historia de José. José fue a Egipto y en Egipto él rescató al pueblo y el pueblo fue a Egipto, la familia de José. Entonces, Dios estaba obrando en Egipto, no en Palestina. Y Moisés rescata al pueblo, o Dios usa a Moisés para rescatar al pueblo en Egipto. Uh, este, en el versículo 30, uh, un ángel le apareció a Moisés en el desierto del monte Sinaí. Entonces también Dios llama a Moisés, no en la tierra prometida, sino en el desierto, en otro lugar. No es Egipto, ni tampoco es Palestina, es Sinaí al sur de la tierra prometida. Entonces, y finalmente, y aquí es donde pues él desarrolla el rechazo de Moisés y que están rechazando a Dios. Ah, Porque cuando Moisés está en Sinaí recibiendo la palabra de Dios, el pueblo abajo está construyendo un becerro y adorando al becerro. Entonces, quien rechazó a Dios no es Moisés y no es Jesús, es el pueblo de Israel. Inclusive hay una profecía citando en 42, cita a Amós. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto el ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. El libro de los profetas se refiere a lo que nosotros llamamos profetas menores. Los judíos llamaban a eso el libro de los 12, o simplemente los 12 son profetas, entonces el libro de los 12.
Y noten al final del 43, por tanto les transportaré más allá de Babilonia. Otra vez, Dios está obrando y su obra no se limita a un lugar santo. Él obra donde quiera obrar. No se limita a un lado. Entonces, pues de ahí, 44, él comienza a hablar de que antes de que se construyera el templo en Jerusalén, Dios había dado al pueblo o mandado para el pueblo un tabernáculo, una tienda, un santuario portátil que llevaban consigo en su viaje. Y que David quería reemplazar ese santuario, tienda, con un santuario permanente, un edificio construido, y Dios se lo prohibió. Y no fue David quien construyó el templo. Y pues, y él cita palabras precisamente de Salomón en 49 y 50. No, estoy mal. No, él está citando a Isaías. Pero si buscas en la historia de Salomón, no me acuerdo si es el libro de Reyes o el libro de Crónicas, pero aun cuando se construyó el templo y en la dedicación del templo, yo creo que este es Crónicas, este, Salomón confiesa que Dios no puede este, morar en un edificio. Y es semejante a lo que tenemos aquí, palabras de Isaías 66, en Hechos 7, 49 y 50. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, en lugar de defenderse de las acusaciones, Esteban confirma lo que están diciendo en su contra. Él está diciendo, este templo no es un lugar especial para Dios, Dios puede obrar donde quiera. Y por definición, casi, y esa es mi fase, pero él está diciendo algo semejante. Por definición, las personas que Dios manda para rescatar a su pueblo suelen ser personas rechazadas por el mismo pueblo. Entonces, pues para los que acusan a Esteban, ese es hablar en contra de Moisés. Lo que dice en contra de Moisés es que los judíos rechazaron a Moisés, que es un poco distinto. Y en contra de este lugar, el lugar que Dios había escogido y puesto allí su templo. Y Esteban dice, así es, y lo matan. Entonces, cuando Esteban tiene la oportunidad de defender su vida, la aprovecha para predicar el Evangelio. Y ya que no defendió su vida, pierde su vida. Qué reto, qué ejemplo para nosotros. El libro de Hechos, uh, tenemos esta imagen. Bueno, y Hechos habla del crecimiento de la iglesia, muchos aceptando a Cristo y la iglesia se vuelve cada vez más fuerte. Y sí tenemos ese mensaje, pero también hay una advertencia. Si aceptas el llamado para participar en este proyecto de Dios, te va a costar mucho, te va a costar
todo. Y como me gusta decir, todos, todos los que siguen a Cristo, todos los que responden a este llamamiento, todos los que predicamos el Evangelio, perdemos la vida. Este es el precio. Tienes que poner tu vida. La diferencia no es que algunos mueran y otros no mueran. Algunos mueren y otros no mueren. La diferencia es que algunos mueren al contado, como Esteban, y los demás morimos en abonos, porque cada día siguiendo a Cristo te toca sacrificar un pedazo de tu vida. Tu tiempo, tu atención, tu energía, todo lo que compone la vida es lo que tienes que poner para obedecer a Cristo, para servir a Cristo, para unirte a esta campaña de Cristo. Es lo que cuesta. Uh, Unas, tal vez dos notas más en este capítulo. Noten primero en el versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y cuando leemos, parece que Esteban pues ha estado hablando desde 7:2. Son muchos versículos. Y él da sus argumentos y da la historia. Y está citando a Isaías en 49 y 50 y luego parece que se enoja de repente y dice, duros de servicio, servís e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? No solamente José y Moisés, sino todos los demás. Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora ha venido a ser sus traidores, han venido a ser sus traidores y asesinos. El justo que fue profetizado, traicionaron a él y lo asesinaron. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Entonces, ¿por qué la violencia del versículo 51? Pues aquí, estos tres versículos. Ya no me acuerdo dónde lo leí, pero me gustó la sugerencia que entre el versículo 50 y el versículo 51, los escuchas se dan cuenta que Esteban está usando las palabras de Isaías para criticar la dedicación al templo. Entonces, en el 51, Esteban está respondiendo a probablemente gritos que dicen, no es cierto, o blasfemo. Entonces él responde también con palabras violentas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Um, entonces se enfurecieron, versículo 54, crujían sus dientes contra él, era una expresión de como que diciendo que muera. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Esteban está viendo la amenaza, ya han decidido. Al principio del capítulo 7 es un proceso legal y van a decidir si Esteban merece la muerte, pero a estas alturas es obvio que la chusma no va a esperar el veredicto, lo van a matar. Pero él levanta sus ojos y ve no a los que lo van a matar, sino a Dios
sobre su trono y Jesús a su diestra para recibir a Esteban. Obviamente, este 56 son palabras de fe, pero esa fe da una seguridad real. Entonces gritaron, taparon sus oídos, se precipitaron, le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Se menciona por primera vez en Hechos a Saulo en el versículo 58 y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es precisamente el Evangelio de Lucas y ningún otro en el cual Jesús ora por los que lo están crucificando. Y aquí, pues, Lucas presenta a Esteban siguiendo el ejemplo de Jesús y haciendo lo mismo. Y termina el capítulo de una manera conmovedora. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, cuando le están gritando, cuando están echando piedras, ¿cómo es posible que él duerme? ¿Entienden lo que está diciendo? Sí, es un eufemismo. ¿Perdón? Es un eufemismo. Sí, un eufemismo. Se basa en un eufemismo, pero en Lucas no es eufemismo, porque esta es una muerte violenta, pero Lucas está, pues tal vez el dicho de Jesús lo encontramos en Apocalipsis, pero es muy posible que originó en la vida de Jesús. Sé fiel a la muerte, hasta la muerte y te daré la, la corona de vida. Ese es Apocalipsis 3. También en el capítulo 14 habla de que Dios da descanso a los suyos. Entonces aquí está diciendo la muerte del testigo no es ninguna derrota, es el bien hecho, siervo fiel. Es el momento de descansar. Ya cumpliste con tu tarea, ya vete a descansar. Entonces, la muerte no es una interrupción de la vida. La muerte no es una derrota. La muerte es descanso. Entonces, me parece, ahora, varias versiones, bastantes, ponen aquí, interpretan y dicen murió, pero me parece que pierden algo muy importante porque Lucas está diciendo que en este caso no es ningún eufemismo. Esteban sí durmió, descansó. El énfasis aquí no es que, bueno, la semejanza con la muerte es que está inconsciente, pero la enseñanza y el mensaje de Lucas es que fue un momento de descanso, de una continuación de la vida, una renovación de la vida. ¿Ok? Ya que hemos mencionado eso, voy a mencionar otro detalle aquí. Primero, pues quiero llamarles la atención a que vean en el versículo 4, o sí, es el versículo 4. Salió de la tierra de los caldeos, Abraham, y habitó en Harán. Ahora, en Génesis capítulo 11, lo que dice Génesis es que el padre de Abraham salió
de la tierra de los caldeos y fue a Harán. Entonces se entiende que Abraham estaba con él. Pero luego dice aquí, después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Pero cuando vas a Génesis, pues da la edad de Taré, el padre de Abraham, y también la edad a que la edad de Abraham cuando nace Isaac, la edad de Isaac cuando nace sus hijos. Y descubrimos que Abraham, según Génesis, Abraham tenía como 50 años, tal vez 70 años, viviendo en la tierra prometida cuando muere su papá, Taré. Pero Esteban dice que Abraham se quedó en Harán hasta la muerte de su papá. Y un poco más adelante, cuando entra en el Egipto, él dice, en la historia de José, que entraron en Egipto 75 personas. Uh, ya estoy buscando ese número 75. Este, um, sí, es el versículo 14. José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. En Éxodo dice, bueno, perdón, es Génesis, dice que eran 70. Ahora, en este segundo caso, sí vemos que los judíos manejaban dos números, 75 y 70. En el caso de la muerte de Taré, pues no hay, nosotros no tenemos acceso a otra tradición, pero hay una opinión de que no es que, que Esteban cita mal, sino que él estaba siguiendo en estos dos casos a otra tradición que existía entre los judíos. Pero es parte de un fenómeno que yo veo por toda la Biblia, y probablemente les he mencionado antes. Una característica de la Biblia, pues es mayormente narrativa histórica, narrativa de eventos. Y nos sorprende la frecuencia en la Biblia donde hay dos versiones de las narrativas. Génesis 1 y 2, la creación, Génesis 11 y 12, la dispersión después del diluvio, uh, Reyes y Crónicas, cuatro evangelios, aún Hechos, podemos comparar Hechos con las cartas de Pablo y descubrimos los mismos eventos. Entonces, múltiples versiones de los mismos eventos es una característica de la Biblia. Y tercero, primero, mucha narrativa. Segundo, repeticiones narrativas paralelas. Y tercero, siempre cuando hay paralelos, hay este tipo de contradicciones o tensiones. 70 o 75 antes de la muerte de su padre, de Abraham, o después de la muerte de su padre. Eso es común en la Biblia, es como una característica, no es algo que suceda una o dos veces, sino algo que puedes esperar cuando quiera que hay múltiples versiones. Entonces, uh, bueno, ¿a qué voy aquí? Probablemente algunos ya están pensando que yo estoy diciendo que hay errores en la Biblia.
Y precisamente yo he luchado años con esa palabra errores y he llegado a la conclusión de que simplemente la idea de errores, el error es que nosotros pensamos que podemos definir lo que vamos a encontrar en la Biblia sin consultar a la Biblia. El proceso, la lógica es, Dios inspiró este libro, Dios sabe lo que pasó, entonces lo que hay en la Biblia es lo que pasó. Y Dios nunca, bueno, aquí la definición es que Dios nunca va a decir que pasó una cosa cuando era otra cosa que en realidad pasó. Entonces no puede haber contradicciones entre las dos versiones. Sin embargo, ¿por qué estamos opinando acerca de la Biblia en lugar de sometiéndonos a la Biblia y escuchando lo que dice? Entonces, este que acabo de describir no es un error, no es un problema, es una característica de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Pues la verdad es que no sé por qué ah, Dios permitió eso. Si está allí, Dios lo permitió. Pero la teoría, y esa es teoría mía, esa no es palabra de Dios, es que la inspiración de Dios es para que se conozca el mensaje, las buenas noticias. Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso Él inspiró a estos autores. Pero los autores, la inspiración no quiere decir que ellos no podían. Bueno, no quiere decir que ellos eran omniscientes. Por ejemplo, en Génesis, parece que el autor tenía acceso a distintas versiones, inclusive no mencioné el diluvio, pero en el diluvio también hay dos versiones del diluvio que él ha combinado. En una de las versiones, hay una pareja de cada animal, cada especie. Ah, en otra versión hubo 7 parejas de ciertos animales. Y el autor no tiene manera de saber cuál fue original, simplemente incluye los dos. Él da dos versiones de los nombres de las 3 esposas de Esaú. Y él simplemente tenía dos versiones, él incluye en su libro a dos versiones. Tiene dos versiones de la separación entre Jacob y Esaú. Él simplemente puso las dos versiones. Entonces, resulta que el libro, inclusive el libro de Hechos, es un libro humano y fue escrito por un autor humano con las limitaciones humanas. Entonces, en lugar de consultar a Génesis y corregir a Esteban, Lucas fielmente dice lo que Esteban dijo. Y para personas que tienen esta idea de la inspiración de Dios, causa un problema. Ellos lo llaman una contradicción. Pero si lo vemos de un aspecto, si nos abramos, si nos abrimos pues a escuchar lo que Dios dice en lugar de venir con nuestras presuposiciones, podemos ver que ellos hacen lo que otros autores hacen. Investigaron y responsablemente presentaron los resultados de su investigación.
Pero cuando ellos hablan de ese llamamiento que cada uno de estos autores escuchó, que Dios les estaba invitando a una relación, y ellos respondieron y escribieron su libro como parte de esta relación con Dios, allí Dios les estaba guiando para que nosotros entendamos la relación de la cual ellos hablan y la podemos identificar primero como una invitación a nosotros a la misma relación y luego que nosotros hemos aceptado la invitación, nos identificamos con los autores, que ellos tenían la misma relación que nosotros tenemos. Y hoy, el hecho de que todos conocemos a Jesús, que todos seguimos a Jesús, no quiere decir que pensamos exactamente lo mismo. Hay variantes entre ti y mí, hay diferencias en nuestra interpretación, lo mismo que encontramos en la Biblia. El milagro no es un libro, uh, un artefacto que no tiene tal o cual tipo de supuesto defecto. El milagro es que nosotros leemos este libro y entendemos a los autores, porque nosotros hemos encontrado, hemos recibido la relación que ellos recibieron. Bueno, entonces, pues, si tienen alguna palabra, con mucho gusto, les escucho. Um, pero vamos a ver el final. Ya mencioné que en el versículo 58, 7:58, dice que los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, Lucas dice que, que Saulo, después llamado Pablo, estuvo presente cuando murió Esteban, pero está claro, él aclara que él no participó, él solamente estaba cuidando los vestidos de los que estaban apedreando. Pero sí, 8:1, Saulo consentía en su muerte. Y luego, pues habla de la persecución encabezada por Saulo y se dispersan los cristianos. Dice que solo todos salieron, eso lo veremos dentro de 8 días, pero 8:1 termina diciendo, con excepción de los apóstoles. Parece que los apóstoles tenían tal autoridad entre la población de Jerusalén, que los perseguidores no podían tocarlos a ellos, pero los demás tenían que huir. Probablemente la idea es que los que huyeron fueron mayormente los helenistas, los que se veían como extranjeros en cierta manera, y que con los apóstoles también los cristianos hebreos eran hasta cierto punto exentos de la persecución. Pero versículo 8:4, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. De hecho, la palabra esparcidos significa sembrados. Se sembró la palabra en muchos lugares. Entonces, volviendo atrás, nos damos cuenta o inferimos que Esteban dentro de la iglesia estaba diciendo lo que dijo en su defensa, que la iglesia debe esparcirse, pero nadie le hizo caso, 5:16. Entonces, Dios dice, no tienen que esparcirse. Entonces, Él produce una crisis para que obedezcan. Y la crisis es precisamente
la muerte de la persona que tenía la visión, la muerte del cristiano que estaba diciendo a los demás, salgamos. Él dice, salgamos, nadie sale. Él muere y todos salen. Otra vez el precio de participar en el proyecto de Dios, el proyecto de Cristo, nos va a costar la vida, pero va a haber resultado. Como mencionamos, cuando se predica la palabra, hay persecución, pero también hay vidas transformadas. Entonces, seguramente cuando llegues al cielo y busques a Esteban y dices, Esteban, qué lástima que no pudiste participar en la dispersión, que moriste antes. Yo estoy seguro que Esteban va a decir al contrario. Yo con gusto sacrifiqué mi vida para participar en el plan de Dios. Caramba, qué reto para mí, tal vez también para ti. ¿Alguna palabra, alguna pregunta? Pues gracias por su atención. Continuaremos dentro de 8 días. Gerardo, Gracias, mi querido hermano. Vamos a pedir a nuestra hermana Yuri Elizondo si nos guía con una oración para terminar. Sí. Dios, esta noche te agradecemos que has estado con nosotros. Gracias porque podemos escudriñar tu palabra juntos a través de este medio. Gracias por la vida de hermano Ricardo, porque le das la sabiduría para que nos explique de pues la manera más como él puede, más didáctica, Señor, lo que tú también has revelado y vas revelando a través de su estudio, Señor. Síguenos dando sabiduría para ponerlo en práctica y ver los retos que nos pones día a día a nosotros. Quizá no, como decía hermano, no nos cueste completamente la vida, como ahorita vimos con Esteban, pero cada día, Señor, pues tenemos que seguir aplicando lo que vamos entendiendo y lo que nos vas revelando, Señor. Y permítenos ser obedientes a tu palabra, permítenos seguir viendo de estos hombres, Señor, que fueron tus discípulos, como nosotros aprender lo que tenemos que aprender. Muchas gracias. Permite esta noche terminar las actividades que tenemos pendiente y poder descansar bien y que cada semana tengamos el tiempo y tengamos el anhelo y la disposición de seguir escudriñando tu palabra. En Jesús, amén. amén. Buenas noches, que descansen.